Saludos compañeros, mi nombre es Eucariciarte, sacerdote de la Arquidiócesis de Coro. Junto al profesor Noé hemos sido encargados de esta unidad, de este módulo, de este diplomado. Y pues en este momento me encuentro en el Museo Arquidiocesano Monseñor Lucas Guillermo Castillo, en nuestra Arquidiócesis de Coro. Y bueno, ya para cerrar este módulo, mucho hemos venido nosotros hablando sobre el método de Panofsky, y en esta oportunidad lo que queremos es desarrollar una visión un poco más práctica de todo el trabajo que han venido desarrollando durante este módulo, de tal manera que poco a poco podamos aprender a identificar algunos elementos que nos ayuden a discernir en torno a la simbología que estos elementos tienen. Vamos a dividir este podcast en tres partes. Todos van a estar dirigidos al estudio iconográfico e iconológico que ya ustedes han venido desarrollando durante esta semana, pero al mismo tiempo vamos a estar aplicándolo a algunas obras que también nos estarán ayudando a hacer interpretaciones tanto teológicas como litúrgicas y artísticas en el fin mismo con el que estas obras fueron desarrolladas. En este momento nos encontramos en la sala número 12 del museo. Pues bueno, como dato general les debemos decir que está prohibido grabar dentro de las salas de un museo. Sin embargo, con los fines académicos hemos tomado nosotros las previsiones y hemos pedido las autorizaciones para tal propósito. Porque lo que queremos en esta oportunidad es poder compartir con ustedes, sería como una especie de constructo epistémico del arte. Cómo nosotros nos vamos a comer este tipo de elementos que quizás teóricamente hablando puede ser muy complejo. Cuando nosotros hablamos de la epistemología, hablamos de un sujeto que puede percibir y de un objeto que es percibido. Bien, en este caso, cuando nosotros estamos planteando el estudio del arte y la misma construcción epistémica en torno a esto, es necesario que nosotros comencemos a desarrollar ese ojo visor que nos ayude a entender ciertos elementos o ciertos signos que nos ayudan a identificar concretamente de quién o a quién se está refiriendo la obra en estudio. En esta oportunidad, una de las obras que he querido escoger está en la Inmaculada Concepción del siglo XVIII, está expuesta y custodiada también por este museo, como pueden ver, y que fue durante un tiempo también exhibida en la catedral de acá mismo de Coro. Y dentro de los elementos que a simple vista podemos nosotros detallar en torno a esta obra que es óleo sobre lienzo, lo podemos destacar justamente en el sentido, en los colores incluso, y en los diversos signos que nosotros vamos encontrando alrededor de ella. Esto nos ayuda a entender a simple vista que nos estamos nosotros refiriendo a la Inmaculada Concepción. Nosotros tenemos un fondo dentro de la misma obra y luego ella sobresale sobre esta. Aquí podemos verla como una puerta del cielo, como la torre de David, la podemos ver incluso como el espejo de santidad o espejo de justicia, escalera que nos lleva al cielo. Las mismas letanías que la Iglesia a nosotros nos ha regalado, también de la Virgen nos han enseñado a hablar. Y respecto a ello, poderla entender a través de las letanías y a través del arte, al conjugarse en ella, pueden ayudarnos a entender esto. Incluso si nosotros nos vamos al libro del Apocalipsis, también podemos hacer una referencia a la Virgen, al mismo tiempo a la Iglesia, y eso lo vemos también cuando nosotros podemos ver a la imagen de la Virgen que es coronada de estrellas. Bien, de hecho hubo en algún momento dentro de la Iglesia, la Conferencia Episcopal Española pidió autorizaciones a la Santa Sede para que las celebraciones de la Virgen, sobre todo de la Inmaculada Concepción, fueran en color azul o celeste, y ya luego esa tradición pasó a Latinoamérica y todos nosotros celebramos las fiestas de la Inmaculada Concepción en ese color litúrgicamente hablando. De ahí que también podemos ver la connotación que tiene este color
dentro de toda la simbología, así como la luna que se va también desarrollando sobre ella, incluso pisando también la serpiente que hace alusión al demonio o al maligno. Otro de los elementos que también puede servirnos a nosotros como objeto de estudio artístico en este constructo que estamos desarrollando del arte, esta hermenéutica iconográfica, también se puede ver desarrollada en las esculturas, así como lo vemos nosotros en la pintura, el óleo sobre el lienzo. También podemos nosotros percatarnos del trabajo que se hace en la madera policromada. En este caso, por ejemplo, tenemos una obra de San Agustín de Hipona del siglo XVIII, procedente de la vela de coro. También una hermosa obra que se custodia en el Museo Arquidiocesano Lucas Guillermo Castillo. Y esta obra también nos puede regalar varios elementos que nos ayudan a discernir en torno al significado de varios elementos que en ella se conjugan. El primero de ellos podemos darnos cuenta en el hábito que está utilizando el personaje en cuestión, es un hábito agustino. Luego también podemos hacer referencia al corazón que tiene en la mano. Lo decía también el mismo San Agustín cuando planteaba en las confesiones sobre el corazón inquieto, ¿no? El corazón inquieto que siempre está buscando a Dios. Otro de los elementos que salta a la vista lo podemos ver en la mitra. Agustín fue obispo de Hipona. La misma Sagrada Escritura, parte también del estudio teológico que San Agustín nos regaló. San Agustín, para la teología de la Iglesia, fue una especie de cristianización de la filosofía platónica, y es justamente a través de los libros o de su obra que la Iglesia ha logrado también sistematizar gran parte de la teología junto a Santo Tomás de Aquino. Así como Santo Tomás de Aquino es un abordaje aristotélico de la fe, cristianizando el pensamiento aristotélico, Agustín también lo hizo con Platón. Y desde ahí entonces podemos entender la presencia de todos estos, digámoslo así, libros que el autor, que es anónimo, no tenemos ahorita referencias de esta obra, puede hacer alusión a esta obra en cuestión. Y así como en esta, pues muchas otras. Hay un elemento muy importante que también tenemos que considerar al momento de hacer un abordaje analítico en torno a las obras de arte en general. Eso lo podemos ver en esta sala. En primer lugar, hacer un esbozo del contexto histórico en el que esta obra se está desarrollando, y luego también poder hacer un abordaje en torno a todos los textos que ellos, en el caso de Agustín, que lo acabamos de ver, por ejemplo, pudo escribir, para poder también darle sentido a elementos que dentro de estas obras se puedan llevar a cabo. En este caso, por ejemplo, un corazón que hace alusión a sí mismo como hombre inquieto que va siempre hacia Dios. Es decir, no solamente hay elementos bíblicos, sino que también hay elementos históricos contextuales que nos ayudan a identificar estos símbolos dentro de las obras. Los vasos sagrados dentro de la liturgia juegan un papel sumamente importante, puesto que sobre ellos reposarán el cuerpo y la sangre de Cristo. Uno de los vasos sagrados que la liturgia de la Iglesia nos presenta como elemento de estudio lo podemos encontrar en las custodias, que también nos sirven como expositorios del cuerpo de Cristo. Y para poder comprender algunos de los elementos que en ella misma se desarrollan, en primer lugar, vámonos al Evangelio de Lucas, cuando el mismo Simeón nos habla sobre Jesús, que es el sol que nace de lo alto. Bien, el sol invicto, ya luego le dirían algunos. Y podemos, a través de esta perícopa del Evangelio, percatarnos de toda la representación que puede tener esta custodia como sol. Lo vemos también reflejado en la orfebrería, porque hay un esquema general
que cumple el hecho de la custodia. Pero en esta particular hay dos elementos que también llaman y resaltan la atención. Uno de ellos es la presencia de campanas dentro de la custodia y la segunda, un cordero que está dentro también de este pequeño campanario que la orfebrería también nos regala. La campana dentro de la iglesia es reconocida también como la voz de Dios que nos llama a su encuentro. Y en segundo lugar, poder comprender también la presencia de un cordero en un elemento como esto, también nos hace ver que es Jesús mismo, el cordero inmolado, el elemento que también nos regalará a nosotros el libro del Apocalipsis, nos quiere a nosotros hablar y hacer referencia a quién se hace presente dentro de él. Otro de los elementos que podemos ver en esta sala del museo, en la sala de la orfebrería, es esta hermosa custodia que también dentro de sí está cargada de una cantidad de símbolos tremendos. En primer lugar, ya podemos ver que de fondo nuevamente se mantiene este esquema general de sol. Bien, sobre él vamos a ver en varios puntos una cantidad de ángeles que están arrodillados, adorando al mismo Cristo que se hace presente. Pero debajo vamos a darnos cuenta que tenemos en la base a los apóstoles que son columna de la iglesia, y en la parte más baja de ellos podemos también darnos cuenta de que tenemos 4 personajes escribiendo. Cada uno de ellos va acompañado de aquello que el libro del Apocalipsis definiría como el zoomorfonhagios, las formas animales con las que los evangelistas también hacen alusión también a sí mismo. El león, por ejemplo, de San Marcos, el buey de San Lucas, tenemos a un niño o a un ángel de San Mateo y un águila con San Juan. Todos ellos hacen referencia también a los libros, que en este caso son los evangelios, que contienen condensada en sí misma la historia de Jesús, que es quien se hace presente en este caso en esta pieza de orfebrería. La tercera parte de esta pequeña clase que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy la vamos a dedicar al ajuar sagrado. Es parte de los ornamentos litúrgicos que el sacerdote, diácono u obispo utilizan dentro de la liturgia. Ornamentos que en sí mismos también condensan una riqueza artística, si bien es cierto, pero también simbólica. Toda la liturgia es simbología. Y la Iglesia nos enseña, es parte de su pedagogía, justamente a través de los signos y símbolos que nosotros podemos ver en la liturgia. Y para ello podemos darnos cuenta nosotros de la cantidad de elementos tan grande y tan amplio que la Iglesia nos presenta a través de la liturgia, que justamente a través de estos atuendos es que nosotros podemos identificar cuál es la función ministerial de cada uno de aquellos que hacen parte en el hecho litúrgico. Y evidentemente el principal en todo esto es el sacerdote, y el elemento que utiliza el sacerdote como ajuar lo encontramos en la casulla, que es una pieza de tela bastante amplia, como se pueden dar cuenta, que está enriquecida también con una serie de símbolos que nos hacen referencia a lo cultural dentro de la liturgia. Y en este caso específicamente tenemos una casulla donada por Monseñor Mariano, nuestro arzobispo emérito. Está exhibida parte de toda su donación en la sala sexta del museo arquidiocesano, que además es la sala que se ha dedicado a Monseñor Iturriza. También parte de esta cual pertenece a él. Y en esta particular, lo que la casulla a simple vista nos puede relatar es justamente la presencia de las especies eucarísticas. Para que los sacramentos se puedan llevar a cabo, cada uno de los sacramentos necesita materia y forma. Materia, aquellos elementos básicos necesarios para que esto se pueda llegar a dar, y la forma es la fórmula que se aplica sobre la materia. En este caso, la materia de la Eucaristía es el pan y el vino.
elementos que podemos condensarlos aquí arriba, en la hostia y en el cáliz. Pero luego, cuando venimos un poco más abajo, podemos darnos cuenta que tenemos una pequeña hoja de parra, también de uva, con estos mismos círculos que hacen referencia también a esta fruta. Y un poco más abajo tenemos nosotros la espiga, ambos elementos que hacen referencia al pan y al vino como materias de la Eucaristía. La casulla solo la utiliza el sacerdote y el obispo para celebrar la Eucaristía, ¿bien? Pero hay otros elementos que también utilizan los sacerdotes, como el hecho de la sotana y el fajín, que no necesariamente los utilizan todos los obispos, porque también los sacerdotes, algunos seminaristas en algunas diócesis también lo utilizan. Lo que sí es propio de ellos es el color, ¿bien? El pontifical romano nos especifica que el color de la sotana es negro y el morado, o el tono de morado, es violáceo. Es justamente por ello que podemos ver nosotros la roseta y la sotana. Este es el hábito coral, digamos que este es un poco más común y este solo para algunas actividades muy específicas, y se utiliza el roquete solo cuando quien va a ser parte de la celebración litúrgica utilizando el hábito coral o utilizando sotana va a servir o va a prestar algún servicio dentro de la liturgia. Como pueden darse cuenta, otro de los elementos que se utilizan dentro de la liturgia en la iglesia es la estola. La estola se puede utilizar de dos formas. Una primera forma caída de los hombros y una segunda forma terciada hacia el lado. Y las estolas habitualmente también tienen algunos elementos que nos ayudan a identificar el hecho litúrgico. Uno de ellos lo encontramos aquí arriba, en el arpa, la cítara, que representa también para la iglesia la alabanza. Y otro de los elementos que esta estola en particular tiene es el escudo de Monseñor Iturriza. Asimismo, podemos percatarnos o darnos cuenta de diversos elementos que se pueden presentar dentro de la liturgia, y uno de ellos lo vemos también en las mitras. Lo vemos en ellas, son como una especie de tiara, diríamos así, que son parte del significado de la regencia de un obispo. Cuando un sacerdote es ordenado, el obispo mismo también, recibe tres funciones. La primera de ellas es regir, la segunda es enseñar y la tercera es santificar. Cada una de ellas se da de las diversas formas de pastoral que un sacerdote o un obispo ejerce, y la de gobernar la vemos de una forma más completa en la mitra. Bien, ya con el tiempo este ha sido un símbolo litúrgico que ha evolucionado. Sin embargo, el actual lo vemos reflejado de esta manera. El método de Panofsky fue un gran regalo que desde 1939 este gran autor nos ha presentado para poder identificar las diferentes formas de arte. Incluso la misma Iglesia ha adoptado este método para hacer las diversas clasificaciones que pudieran presentarse en los museos vaticanos. Creo que lo importante en este momento es poder entender que a través de este regalo que el autor en cuestión nos ha presentado, cada uno de nosotros puede hacer un análisis de las obras que se puedan presentar. Es el fin, es el propósito. Quizás disculparme también por la poca profundidad que tuvimos nosotros al momento de abordar la evaluación de cada una de estas obras. El tiempo mismo no nos permite de seguir ahondando en esta materia. Pero de alguna u otra forma lo que se busca a través de este espacio es que podamos aterrizar en materia todo aquello que nosotros hemos aprendido en la academia desde la forma, desde la teoría, y de esta manera seguir nosotros identificando cada uno de los elementos que dentro del arte se hacen presentes para poder al mismo tiempo interpretar, es decir, hacer hermenéutica del mensaje que el autor ha querido plasmar en cada una de estas obras. Hago extenso el agradecimiento al Museo Arquidiocesano Lucas Guillermo Castillo por abrirnos las puertas
de esta institución para poder llevar a cabo hasta ustedes y con ustedes este espacio. Agradecimientos también a mi hermano Noé por la oportunidad de compartir con él este módulo, y también a cada uno de ustedes por haberse quedado hasta el final. Yo espero que haya sido de mucho provecho este espacio y esta oportunidad. Hasta ustedes también hago llegar mi bendición y espero que sigamos nosotros profundizando y tomando también con gran realce el estudio del arte sacro dentro de la iglesia. Dios los bendiga.